Bienvenido al canal Biografías Increíbles. Hoy te presentamos Abraham Lincoln, la vida del presidente que mantuvo unida América. En la fría madrugada del 12 de febrero de 1809, en una humilde cabaña de troncos perdida entre los bosques de Kentucky, nació un niño que cambiaría para siempre el destino de una nación. Aquel niño se llamaba Abraham Lincoln, y aunque en ese momento nadie podía imaginarlo, con el paso de los años se convertiría en uno de los presidentes más influyentes de la historia de los Estados Unidos. La cabaña donde vino al mundo se encontraba cerca de Huntsville, Kentucky, y estaba construida con troncos mal encajados que dejaban pasar el frío del invierno y el calor del verano. La vida allí era dura, y su familia pertenecía a ese amplio grupo de colonos que luchaban día tras día por sobrevivir en la frontera americana. Su padre, Thomas Lincoln, era un agricultor que apenas sabía leer y escribir, mientras que su madre, Nancy Hans Lincoln, poseía una sensibilidad especial y un fuerte sentido moral que marcaría profundamente la personalidad de su hijo. Sin embargo, la infancia de Lincoln estuvo marcada por la tragedia. Cuando tenía solo 9 años, su madre murió a causa de la llamada enfermedad de la leche, una intoxicación causada por vacas que habían comido plantas venenosas. Aquella pérdida dejó una huella profunda en el joven Abraham, quien años después recordaría que todo lo que era o esperaba ser se lo debía a su madre. Poco después, su padre se volvió a casar con una mujer llamada Sarah Bush Johnson Lincoln, quien se convertiría en una figura fundamental en la vida del joven Abraham. A diferencia de su padre, ella alentaba su curiosidad y su amor por los libros, y sería quien apoyaría su extraordinario deseo de aprender. Y ese deseo era notable, porque Lincoln apenas tuvo un año de educación formal en toda su vida. En una época en la que las escuelas eran escasas en las zonas rurales, el joven Abraham aprendía leyendo todo lo que caía en sus manos, caminaba kilómetros para pedir prestado un libro y al regresar a casa se sentaba frente al fuego para leer hasta altas horas de la noche. Entre los libros que marcaron su formación se encontraban la Biblia, las fábulas de Esopo y la autobiografía de Benjamin Franklin. Pero lo que realmente fascinaba a Lincoln era el lenguaje. Desde muy joven descubrió el poder de las palabras. Le gustaba contar historias, hacer imitaciones y entretener a quienes lo rodeaban con relatos llenos de humor. A pesar de su talento intelectual, la vida del joven Lincoln estaba llena de trabajo físico. Durante su adolescencia trabajó como agricultor, leñador, barquero y tendero. En aquellos años comenzó a destacar por su extraordinaria altura. Lincoln llegó a medir 1,93, lo que le convertía en el presidente más alto que haya tenido jamás Estados Unidos. Pero lo curioso es que su aspecto era muy diferente al de los líderes elegantes de su época. Tenía brazos extremadamente largos, manos grandes y un rostro anguloso que muchos describían como extraño o poco atractivo. Sin embargo, poseía algo mucho más poderoso que la apariencia, una mente brillante y un sentido del humor extraordinario. De hecho, uno de los datos menos conocidos sobre Lincoln es que era un gran luchador de lucha libre en su juventud. En su comunidad participaba en combates improvisados y, según relatos históricos, solo perdió una vez en más de 300 enfrentamientos. Esa mezcla de fuerza física, inteligencia y carisma pronto comenzó a abrirle oportunidades. A los 22 años se mudó a New Salem, Illinois, un pequeño pueblo que cambiaría su vida. Allí trabajó como dependiente en una tienda, cartero y agrimensor, mientras continuaba estudiando por su cuenta. Fue también en ese pueblo donde comenzó su carrera política.
En 1832 se presentó por primera vez a las elecciones para la legislatura de Illinois. Perdió, pero aquella derrota no lo desanimó. 2 años más tarde volvió a intentarlo, y esta vez ganó. Durante esos años, Lincoln comenzó a estudiar derecho de forma autodidacta, leyendo libros legales hasta altas horas de la noche. En 1836 aprobó el examen para convertirse en abogado. Lo sorprendente es que nunca asistió a una escuela de derecho, simplemente aprendió leyendo. Como abogado, Lincoln se trasladó a Springfield, Illinois, donde construyó una reputación como uno de los litigantes más respetados del estado. Era conocido por su honestidad. De hecho, muchas veces rechazaba casos si creía que su cliente no tenía razón. Esta integridad le valió el apodo de Honest Abe. Pero su vida personal también avanzaba. En 1842 se casó con Mary Todd Lincoln, una mujer inteligente y ambiciosa que provenía de una familia acomodada de Kentucky. Su relación fue compleja. Mary tenía un carácter fuerte y Lincoln luchaba con episodios de profunda tristeza que hoy muchos historiadores creen que fueron depresión clínica. De hecho, uno de los datos curiosos menos conocidos es que Lincoln siempre llevaba consigo notas positivas en su sombrero, pequeños recordatorios para mantener el ánimo en momentos difíciles. Y ese sombrero era peculiar. Lincoln popularizó el uso del sombrero de copa alto, no solo como símbolo de elegancia, sino también porque lo utilizaba como una especie de archivo portátil. Guardaba en él documentos, cartas y notas importantes. Mientras tanto, el país comenzaba a dividirse cada vez más por una cuestión que definiría el siglo XIX, la esclavitud. En 1858, Lincoln protagonizó una serie de debates históricos con Stephen A. Douglas sobre la expansión de la esclavitud en los territorios estadounidenses. Aunque Lincoln perdió aquella elección para el Senado, los debates lo hicieron famoso en todo el país. 2 años después, en 1860, fue elegido presidente de Estados Unidos. Su victoria provocó una reacción inmediata. Varios estados del sur decidieron separarse del país, dando origen a la Guerra Civil estadounidense. Era la crisis más grave que la nación había enfrentado. Lincoln asumió la presidencia en medio de un país fracturado. Durante los años de guerra enfrentó críticas constantes, derrotas militares y decisiones morales enormes. Pero fue en 1863 cuando tomó una de las decisiones más trascendentales de la historia moderna. Firmó la Proclamación de Emancipación que declaraba libres a los esclavos en los territorios rebeldes. Aunque no abolía completamente la esclavitud, cambió el propósito de la guerra y abrió el camino hacia la libertad. Ese mismo año pronunció uno de los discursos más famosos jamás escritos, el discurso de Gettysburg. Curiosamente, aquel discurso duró apenas 2 minutos, solo 272 palabras, pero su impacto fue eterno. En él redefinió el significado de la democracia con una frase que aún resuena en todo el mundo: un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Finalmente, en 1865, la guerra terminó con la victoria del norte. Lincoln soñaba con reconstruir el país con generosidad y reconciliación, pero ese sueño duró muy poco. El 14 de abril de 1865, mientras asistía a una obra de teatro en el Ford's Theatre de Washington, fue asesinado por el actor simpatizante confederado John Wilkes Booth. Murió al día siguiente. Tenía 56 años. La noticia sacudió el país entero. Millones de personas lloraron la muerte del hombre que había preservado la unión y cambiado el rumbo moral de la nación. Con el paso del tiempo, la figura de Lincoln se convirtió en leyenda. Hoy su imagen está inmortalizada en el monumento del Lincoln Memorial, donde una gigantesca estatua lo muestra sentado, contemplando silenciosamente la historia que ayudó a escribir.
Pero quizá el verdadero legado de Abraham Lincoln no se encuentra en estatuas ni en monumentos. Se encuentra en la idea de que incluso un niño nacido en una cabaña de madera, sin riqueza ni educación formal, puede cambiar el destino del mundo mediante la fuerza de su carácter, su inteligencia y su profunda creencia en la libertad humana. Y esa historia, más de 2 siglos después, sigue inspirando a generaciones enteras.